Buenos días a todos y a todas. Vamos con la parte número 3, región cabeza, y hoy vamos a hablar de huesos del cráneo. En primer lugar, tenemos que determinar el concepto de accidente anatómico. Cuando hablamos de accidente, hablamos de esas particularidades, esos salientes, esas rugosidades, esas tuberosidades, esas características especiales que puede tener una estructura y que en la cabeza, por ejemplo, es el lugar donde pasan elementos vasculares y nerviosos o que permiten la inserción de la musculatura encargada de la expresión facial, ¿sí? O también de la masticación. Vamos a ir detallando uno a uno los huesos que ya hemos visto en el video de generalidades que conforman la estructura del cráneo. El primer hueso a ver es el hueso frontal, ¿sí? El hueso frontal, aquí tenemos una vista anterior, vamos a ver algunas de las particularidades que en la lámina se muestran. En primer lugar, el agujero supraorbitario. Significa que es un foramen que está por encima de la órbita, ¿sí? El lugar donde se van a alojar los ojos. Tenemos, por supuesto, el borde supraorbitario, es decir, ese borde por encima del techo de la órbita. El arco superciliar, que lo veíamos cuando estábamos delimitando esa línea imaginaria para dividir base de bóveda, ¿sí? El arco superciliar donde se van a alojar las cejas. Aquí tenemos una vista interna, ¿sí? Del hueso frontal. Y podemos determinar algunas características particulares. ¿Se acuerdan cuando veíamos que estos huesos, desde su lado externo, eran lisos y cóncavos, pero desde su lado interno eran anfractuosos, tenían muchas irregularidades y particularidades? Por ejemplo, en este caso vamos a encontrar una fosa que en esa parte del hueso que forma el techo de la órbita, que es la fosa lagrimal, donde se va a alojar la glándula lagrimal, que tiene que ver con la producción de lágrimas. También tenemos las celdillas neumáticas del hueso frontal, que son esos espacios aéreos de aire que forman parte del sistema de senos paranasales, ¿sí? Con funciones específicas que se profundizarán en el video de sistema respiratorio. Y podemos ver nuevamente aquí donde está alojado el agujero supraorbitario que veíamos anteriormente en la vista anterior. Fíjense, desde la vista interna pero inferior vamos a determinar solamente este lugar que es la escotadura etmoidal, que es el lugar o el proceso donde se va a insertar el hueso etmoides, que era el hueso que habíamos determinado como llave de la cara y que en el orden de adelante hacia atrás, en ese trencito del que hablábamos, se encontraba en segundo lugar. Algunas entonces particularidades que aquí les dejo detallada de este hueso. Vamos a hablar de la sutura coronal, es decir, que el hueso frontal se va a articular con los huesos parietales. Habíamos determinado la glabela, que es ese área entre las cejas arriba de la nariz, que en algunas personas es bastante prominente. Los arcos superciliares, protuberancias donde se van a encontrar las cejas. El foramen supraorbitario permite el paso de nervios y vasos sanguíneos hacia la frente. Y, como dijimos recién, el seno frontal son esas celdillas llenas de aire que, entre otras cosas, reducen el peso del hueso y contribuyen como una caja de resonancia para la voz. Algunos de los puntos específicos que deberíamos tener en cuenta a la hora de describir el hueso frontal. En segundo lugar, vamos a hablar de este hueso que es muy particular y del cual generalmente las preguntas tienen que ver con él, que es el hueso efenoides. El hueso efenoides, por su forma, fíjense desde la vista posterior, si nosotros haríamos como esa transparencia, si se permite la palabra, y vemos cómo está alojado este hueso, fíjense que tiene una forma particular, como con alas, y por eso se lo conoce como hueso mariposa. También dijimos que es un hueso considerado llave del cráneo, porque va a articular con los demás huesos del cráneo. Fíjense, el ala menor, las alas menores, ¿sí? Que son la parte superior, ahí cuando vemos la vista posterior de la cabeza, van a articular con el hueso frontal.
También tenemos la articulación con el etmoides en ese lugar que se llama proceso etmoidal, ¿sí? Recuerden que en este trencito del que hablábamos teníamos el hueso frontal, que tenía un lugar para insertar, para articular con el hueso etmoides, y en tercer lugar venía el hueso esfenoide, para finalmente finalizar en el occipital. El ala mayor, ¿sí?, va a ser el que articule en este lugar con el hueso temporal, se va a ver mejor desde la vista interna. Y también vamos a describir de este hueso un espacio particular que se llama clivus, que es la articulación con el hueso occipital y que es por donde se va a apoyar el tronco del encéfalo, esa región media del sistema nervioso central. Lo vamos a estudiar en profundidad cuando veamos sistema nervioso. Fíjense aquí un dibujo de lo que sería este hueso. Vamos a ir describiendo algunas particularidades y no todas las de la lámina, las más importantes. Este lugar, este espacio que se denomina silla turca, es el lugar, como lo definimos en algún video, donde se va a apoyar o a alojar la glándula pituitaria o hipófisis. Luego tenemos, bueno, alas menores, dijimos que se articulan con el hueso frontal. Las alas mayores van a articular con el temporal. Y tenemos aquí pequeños agujeros que son el conducto óptico y el agujero redondo, pero que en este caso no lo hemos marcado como demasiado importante. Para recordar entonces, silla turca aloja la glándula pituitaria o hipófisis, que en conjunto con el hipotálamo coordinan toda una serie de liberación de hormonas en conexión sistema nervioso con sistema endocrino y regulan procesos del crecimiento, del desarrollo, de la maduración, sumamente fundamentales para nuestra vida. Bueno, el foramen óptico pasa específicamente el nervio óptico y la arteria oftálmica. Y las alas mayores y menores que forman parte de las órbitas y de la base del cráneo. Tercer hueso a definir es el hueso temporal, también en algunas bibliografías como huesos laterales, pero habitualmente lo llamamos temporal. Es un hueso par. ¿Por qué? Porque está uno a cada lado de la cabeza. Fíjense, por adelante se va a articular con este hueso de la cara que se llama malar o cigomático a partir de esta proyección horizontal que se llama arcada cigomática. Recordamos que se va a articular aquí las alas mayores del efenoides, ¿sí? Aquí se articula, y por arriba vamos a tener la articulación con el parietal. Esta sutura se llama escamosa. Por detrás, sutura lambdoidea articulando con el hueso occipital. Y por debajo vamos a tener una estructura móvil, que es la articulación temporomandibular. Aquí la tienen con las siglas ATM. Es una de las regiones móviles que encontramos en la cabeza junto con pequeños huesecillos que están en el oído. Vamos a ver algunos detalles. Este hueso podríamos dividirlo en tres grandes regiones. La región mastoidea, característica por su apófisis mastoides o mastoidea, donde vamos a encontrar una serie de músculos del cuello y en el que principalmente vamos a nombrar al esternocleidomastoideo o esternocleido-occipitomastoideo, ¿sí?, que es un músculo clave en el funcionamiento del cuello, en la zona lateral o anterolateral del cuello, y que habitualmente es ese músculo que nos duele cuando estamos mucho tiempo sentados en la computadora. Bueno, la región escamosa, más cercana a la sutura que lleva su mismo nombre, donde vamos a encontrar esa proyección horizontal, ese túbulo lateral que se llama apófisis cigomática, que es donde va a pasar el músculo temporal. Y además vamos a encontrar un foramen, un agujero, un conducto, que es el conducto auditivo externo. Y por supuesto vamos a encontrar una cavidad donde se va a insertar un cóndilo de la mandíbula y va a formar la articulación temporomandibular. Desde la otra vista, ahora vamos a ver bien los gráficos, vamos a tener la región petrosa. Desde la vista interna vamos a ver esa gran saliente que se llama peñasco del temporal, ¿sí? Y donde vamos a encontrar al conducto auditivo interno y otra serie de elementos que en este caso no serían demasiado importantes, pero que podremos llegar a profundizar cuando veamos nervios craneales, pares craneales y
irrigación o inervación de la cabeza. Veamos en los gráficos algunos detalles importantes a tener en cuenta. En este caso vemos ahí la apófisis mastoides. Rápidamente podemos encontrar una pequeña apófisis, fíjense que es mucho más finita, más puntiaguda, más parecido a una aguja, que es la apófisis estiloides. De ahí se van a insertar músculos particulares que van a llegar a la garganta y a la lengua. También podemos nombrar la fosa mandibular, donde se va a insertar una saliente redondeada de la mandíbula que se llama cóndilo mandibular, y allí se va a desplazar o se va a mover para formar la articulación temporomandibular. Fíjense que podemos ver el conducto auditivo externo, y acá dejamos algunos detalles más importantes de este hueso. La apófisis mastoidea, dijimos, inserción de músculo del cuello, el digástrico, entre los que principalmente vamos a nombrar el esternocleidomastoideo. La apófisis estiloidea, dijimos, inserción de músculos y ligamentos asociados a lengua y faringe. Conducto auditivo externo, canal de paso para el oído, y la fosa mandibular, que es la que va a formar la articulación entre mandíbula y temporal. Articulación temporomandibular. Seguimos entonces con este pequeño hueso que no podemos ver también desde una vista exocraneal, que es el hueso etmoides. Fíjense, aquí hicimos un corte en el plano transversal, quitamos la parte superior de la cabeza y podemos ver dónde está ubicado este pequeño hueso. Fíjense que por delante va a articular con el hueso frontal, por detrás va a articular con el hueso esfenoides, ¿sí? Acordémonos que este hueso era nomenclado como hueso llave de la cara porque tenía articulaciones con huesos del macizo facial. Aquí vemos un detalle, ¿sí?, que forma gran parte de lo que es la nariz y donde va a haber algunos puntos especiales a determinar. En este caso podemos ver la llamada lámina cribosa, que va a ser el lugar donde se va a insertar el bulbo olfatorio, es decir, ese lugar del sistema nervioso que va a encargarse del sentido del olfato. Y podemos ver luego todas las proyecciones, las fibras sensitivas olfativas. Entonces, hueso etmoides es un hueso impar, hay uno solo, está escondido en la zona media del cráneo. Está sobresaliendo de la base. Si nosotros hacemos este corte transversal, quitamos la bóveda y vemos la base, vamos a ver que está sobresaliendo. Un detalle es la apófisis crista galli, que es una pequeña saliente que permite anclar la hoz del cerebro y que permite que este órgano dentro de la cabeza no tenga demasiado movimiento, es decir, permite la fijación dentro del contenido, dentro del continente. Bueno, dijimos la lámina cribosa, el lugar donde se apoya el bulbo olfatorio y van a proyectarse los distintos nervios sensitivos para el olfato. Es considerado un hueso llave de la cara y debemos que saber que forma parte interna de las órbitas y las fosas nasales. Luego lo vamos a ver cuando veamos cavidades del cráneo en un siguiente video. Aquí podemos ver un gráfico y algunas imágenes de este hueso. Fíjense que vamos a detallar la lámina cribosa, se pueden ver las perforaciones donde van a discurrir las fibras sensitivas del olfato. Luego tenemos la apófisis crista galli. Aquí tenemos los cornetes, fíjense que cornete medio y superior. Los cornetes inferiores van a ser considerados huesos del macizo facial o de la cara. Los cornetes son parte de la cavidad nasal y van a permitir el correcto funcionamiento de la nariz. Y aquí vamos a encontrar la lámina perpendicular. Vamos a ver algunos detalles de todo esto. Fíjense, lámina cribosa permite el paso de fibras sensitivas del nervio olfativo. Bueno, la apófisis crista galli, que dijimos que es un ancla que permite mantener al cerebro en su lugar. Tenemos celdillas etmoidales, es decir, esas cavidades con aire que son parte del sistema de senos paranasales, y luego los cornetes, proyecciones o turbinas
que lo que hacen es aumentar la superficie de la cavidad nasal para el funcionamiento correcto que se produce en esta zona, en lo que tiene que ver con el calentamiento y filtrado de aire. Ahí les puse entre paréntesis meatos para que sepan que los espacios que se generan entre los cornetes se llaman meatos, ¿sí? Luego se profundiza esto en sistema respiratorio. Muy bien, y nos queda de hablar de este hueso que está en la zona posterior, inferior, ¿sí? En lo que llamamos la nuca, que es el hueso occipital. El hueso occipital, aquí vemos una vista interna endocranial de la base, es decir, hicimos un corte transversal y quitamos la bóveda craneal y podemos ver la parte interna de del hueso occipital. Fíjense que por delante articula con el peñasco del temporal, que es esta saliente del hueso temporal, en la región eh, interna del hueso temporal. Bueno, articula con las alas mayores del efenoides, ¿sí? Y por encima, aquí va a articular con los parietales, uno a cada lado de la cabeza. Vamos a encontrar un gran foramen, que es este que se encuentra aquí en el centro, que se llama foramen magno o foramen mayor, de aproximadamente 3 centímetros por 3 centímetros y medio o 30 por 35 milímetros, que es el foramen por el cual va a discurrir la región inferior del sistema nervioso central, que es la médula espinal, ¿sí? Por dentro de todo lo que es el canal vertebral. Y podemos dividir a este hueso, a su vez, al hueso occipital, en tres zonas. Tenemos la zona antero-posterior o cuerpo, ¿sí? Es lo que se llama apófisis basilar. Las masas laterales, que tienen los cóndilos articulares para conectarse con el atlas, que es la primera vértebra cervical, o sea, la primera vértebra del canal vertebral. Y luego las escamas. Vamos a ver un gráfico de esta división. Fíjense que esta es una vista diferente. Aquí tenemos una vista inferior de la cabeza, pero de exocanota, ¿sí? Entonces, aquí podemos encontrar, fíjense, en la región más cercana al foramen magno, en la articulación con las alas mayores del efenoides, tendríamos la porción basilar. Luego tenemos las masas laterales y por último las zonas de las escamas o escamosas, ¿sí? Fíjense, aquí un gráfico un poquito mejor, un dibujo, vamos a encontrar entonces el foramen magno, ¿sí? Región por donde discurre la médula espinal, los cóndilos occipitales, las masas por donde se va a articular la primer vértebra cervical, y vamos a encontrar una serie de protuberancias, de crestas, de líneas que vamos a nombrar principalmente la cresta occipital externa, ¿sí? Y desde ella vamos a encontrar una línea superior y una línea inferior. Pero la que más nos va a llamar la atención es esta, que es mucho más prominente, que es la protuberancia occipital externa, que es el lugar donde se inserta un gran músculo de la zona posterior del cuello, que es el trapecio, las fibras superiores del trapecio. Aquí tenemos una vista interna que podemos describir, característico importante, bueno, las fosas para el cerebelo. El cerebelo tiene una gran importancia en los últimos ajustes del control motor. Tenemos las fosas, por supuesto, para el cerebro, ¿sí? Y fíjense que como teníamos una protuberancia occipital externa, también tenemos una protuberancia desde el lado interno, una protuberancia occipital interna. Aquí algunos detalles importantes para no olvidar. Tenemos entonces foramen magno, la abertura para el paso de la médula espinal y también, por supuesto, arterias vertebrales. Los cóndilos van a articular con la primera vértebra cervical, que es el atlas. La protuberancia occipital externa, fíjense que hay algunos detalles de dónde va cada músculo, pero en líneas generales vamos a hablar del trapecio, ¿sí? Principalmente, que es ese músculo más superficial. Podemos hablar del esplenio, el esternocleido occipito mastoideo, y también algunos músculos cortos de la nuca que llegan a esa región, ¿sí? Al occipital. Y por supuesto, las fosas cerebrales y cerebelosas, que lo que permiten es alojar en una posición correcta a los
órganos que son contenidos de la cabeza ósea. Nos queda describir a los huesos parietales. Son huesos pares, es decir, hay uno a cada lado de la zona lateral de la cabeza. ¿Sí? Podríamos decir lateral y posterior. En el borde anterior, en la sutura coronal, se articulan con el hueso frontal. En el borde posterior, en la sutura lambdoidea, se articulan con el occipital. Y luego en los bordes laterales, suturas escamosas, se articulan con los temporales. Por supuesto, uno a cada lado. Tenemos que nombrar que también cada parietal se articula con otro parietal. Esa es una pregunta bastante utilizada de examen, que no hay que olvidar que el hueso parietal, cada uno de los huesos parietales se articula con el otro hueso parietal. Esa es la sutura sagital. Poquitos detalles a recordar. Tenemos que es un hueso eh, tipo encorvado, ¿sí? Que tiene una pequeña cavidad, ¿sí? Por la forma característica de nuestra cabeza ósea. En la cara externa, es decir, si vemos desde exocalota, vamos a encontrar dos líneas, las líneas temporales. Aquí se genera confusión porque este es el hueso parietal y encontramos líneas temporales que se llaman igual que el hueso con el que articula, que es el hueso temporal. Pero se llaman así porque ahí es el lugar donde se va a insertar el músculo que se llama temporal, que va desde el parietal, desde las líneas temporales del parietal, hacia la mandíbula. Es un músculo clave en el funcionamiento de la articulación temporomandibular. Sobre todo se lo conoce como un músculo masticador. Y aquí un pequeño detalle que es el obelio, que es el lugar donde está como más recta la superficie que en otros lados está particularmente dentada. Aquí vamos a encontrar, entonces, el obelio, porción más recta del borde superior, los puntos suturales, tenemos que decir que están los cuatro, ¿sí? Como hemos visto las distintas articulaciones, lambdoidea, coronal, sagital y escamosa, los cuatro puntos suturales conectan o están presentes en estos huesos parietales. Tenemos que decir que en la parte interna, ¿sí?, de estos huesos encontramos las llamadas impresiones 3D o son más visibles las impresiones 3D, que son esos dibujos que se hacen por el contacto con el contenido, principalmente por el discurrir de los distintos vasos sanguíneos, ¿sí?, que hacen como pequeños dibujos, una arborización, y que se la conocen como impresiones 3D. Y por último tenemos que nombrar que hay un pequeño foramen, el agujero parietal o nutricio, que es por donde ingresan vasos sanguíneos en esa estructura ósea. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que esto sea de mucha utilidad.